Este video es gracias a Jovita Velázquez. Muchas gracias por tu apoyo. Para ti, ¿qué es el terror? Sé que eres un amante de este tan oscuro género. Y sobra decir que disfrutas de cada uno de los matices, sabores y texturas de este mi mundo. Acompáñame y prepárate, porque la función va a comenzar. Soy Clo, el Arlequín, y hoy te presento La llamada a Cthulhu, capítulo 2, el relato del inspector Legras. Aquellos viejos asuntos que había hecho que el sueño del escultor y su bajo relieve resultaran tan trascendentales para mi tío, constituía el tema principal de la segunda mitad de su largo manuscrito. Parece ser que el profesor Angel había visto ya en una ocasión y estudiado sin obtener resultados el diabólico perfil de aquella monstruosidad sin nombre representada sobre aquellos desconocidos jeroglíficos, y que también había escuchado las terribles sílabas que solo pueden ser transmitidas como algo parecido a Cthulhu. Aquella vinculación era tan horrible e inquietante que no resultaba nada extraño que el profesor acudiera al joven Wilcox con sus preguntas y solicitudes de información. Esta experiencia anterior tuvo lugar en 1908. Hacía 17 años cuando la Sociedad Americana de Arqueología celebraba su reunión anual en San Luis. El profesor Angel, como corresponde a alguien de su mérito y autoridad, había desempeñado un papel importante en las deliberaciones y fue uno de los primeros en ser abordado por los diversos profanos que, aprovechando la celebración, acudieron para hacer preguntas y plantear problemas en la confianza de que serían correctamente contestadas y resueltas. El cabecilla de aquellos profanos, que no tardó en ser el centro de atención de todos los congregados, era un hombre de mediana edad, de aspecto corriente, que había venido desde Nueva Orleans en busca de cierta información especial que le resultaba imposible obtener de ninguna de las fuentes locales. Su nombre era John Raymond Legras, inspector de policía de profesión. Trajo consigo el motivo de su visita, una grotesca, repulsiva y aparentemente antiquísima estatua de piedra, cuyo origen era incapaz de determinar. No cabe pensar que el inspector Legras tuviera al menos interés por la arqueología, ya que, por el contrario, su deseo de ser ilustrado al respecto estaba inspirado por motivos puramente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que quisiera que aquello fuera, había sido requisada hace unos meses en los bosques pantanosos del sur de Nueva Orleans, en los cursos de una redada contra los asistentes de una supuesta celebración vudú. Tan extraños y horribles eran los ritos practicados en la misma que la policía no pudo sino darse cuenta de que había dado con una oscura secta totalmente desconocida para ellos, e infinitamente más diabólica que el más siniestro de los círculos africanos de la religión vudú. Acerca de su origen no pudo descubrirse absolutamente nada, salvo por ciertas historias erráticas e increíbles que se lograron sacar por la fuerza de algunos de los detenidos. A estos últimos se le debe el ansia de la policía por encontrar cualquier dato acerca de la antigua tradición que pueda ayudarle a reconocer el horrible símbolo, para poder seguir las pistas del culto hasta su mismo origen. El inspector Legras no estaba preparado para la excitación que suscitó su testimonio. Un simple vistazo a la estatuilla fue suficiente para hacer que los hombres de ciencia allí congregados se sumieran en un estado de tensa excitación y no perdieran un solo momento en amontonarse alrededor del policía para así poder contemplar la diminuta figura, de tan extraña apariencia y tan remota antigüedad, que daba lugar a inopinadas y arcaicas perspectivas aún no develadas. Ninguna escuela de arte conocida había alentado a la creación de este terrible objeto, pero cientos e incluso miles de años
parecían estar marcados sobre su oscura y verdosa superficie de piedra, cuya identificación resultaba imposible. La figura, que al fin fue pasada lentamente de mano en mano para que pudieran llevarse a cabo un estudio más cercano y detallado de la misma, tenía entre 18 y 20 centímetros de altura y estaba esculpida con gran habilidad artesanal. Representaba un monstruo de perfil vagamente humano, pero con una cabeza a modo de pulpo cuya cara era una masa de tentáculos, un cuerpo cubierto de escamas y de aspecto gomoso, unas prodigiosas garras tanto en las extremidades anteriores como las posteriores, y unas largas y estrechas alas en la espalda. Aquella cosa de la que parecía desprenderse una terrible y antinatural malevolencia tenía una corpulencia algo abotargada y estaba sentada en cuclillas, con cierto aire maligno, sobre un pedestal cubierto de caracteres indescifrables. La punta de las alas tocaban el lado posterior del pedestal y su trasero ocupaba el centro, mientras que las largas y curvas garras de las dobladas patas inferiores hacían la parte frontal y se extendían a lo largo de todo el tercio superior del pedestal. La cabeza de cefalópodo se encontraba inclinada hacia adelante, de modo que los extremos de sus tentáculos faciales rozaban la parte posterior de las garras delanteras, que a su vez estaban abrazadas a las rodillas elevadas de la agachada criatura. El aspecto del conjunto resultaba anormalmente vívido e incluso sutilmente terrible, ya que su origen era del todo desconocido. Su enorme, pasmosa e incalculable antigüedad resultaba indiscutible. A pesar de ello, no daba muestra de una sola relación con cualquier forma artística conocida de carácter primitivo. De hecho, tampoco guardaba relación con ninguna otra época, totalmente al margen. El propio material con el que estaba construido resultaba un misterio, ya que aquella piedra verdinegra, de aspecto maleable, con motas y venas doradas o iridiscentes, no se asemejaba a nada conocido por la geología o la minería. Los caracteres que cubrían la base eran igualmente desconcertantes y ninguno de los presentes pudo formarse la menor idea de su origen, a pesar de encontrarse allí la mitad de los expertos mundiales de la materia. Estas inscripciones, así como la estatuilla y su material, formaban parte de algo horriblemente remoto y ajeno a la humanidad tal y como la conocemos, algo que terriblemente sugiere la existencia de antiguos e idólatras ciclos de vida en los que nuestro mundo y concepción no tiene cabida alguna. No obstante, después de que todos los congregados sacudieron sus cabezas, confesando su derrota ante el problema planteado por el inspector, hubo un hombre entre ellos allí reunido que creyó percibir una extraña familiaridad en la monstruosa figura y en la escritura, y que al momento contó con cierta timidez lo poco que sabía. Esta persona era el difunto William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y un explorador de reconocido prestigio. El profesor Webb había participado 48 años atrás en una expedición a Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que no llegó finalmente a encontrar. Mientras remontaba las costas occidentales de Groenlandia, se encontró con una extraña tribu oculto de esquimales, degenerados cuya religión, una curiosa forma de adoración al diablo, le hizo sentir escalofríos dado lo deliberantemente sangriento y repulsivo de sus ritos. Era una fe de la que otros esquimales sabían muy poco y de la que solo se hablaba en medio de un gran pánico, diciendo que provenía de épocas horriblemente antiguas y anteriores a la creación de nuestro mundo, además de ritos indescriptibles y sacrificios humanos. También se practicaban otros extraños ritos de carácter hereditario, dirigidos a un anciano demonio supremo o Tortakun. El profesor Webb tomó una cuidadosa transcripción fonética de aquellos ritos de labios de un anciano Anglecloc o hechicero sacerdote, expresando los sonidos lo mejor que pudo en caracteres latinos, pero en aquellos momentos el asunto de principal trascendencia no era otro que el fetiche que aquel culto adoraba, alrededor de la cual danzaban los sectarios cuando la aurora se alzaba por encima de los gélidos acantilados. Este era, afirmó el profesor, un tosco bajorrelieve de piedra que constaba de un horrible dibujo de ciertas inscripciones enigmáticas y, según le parecía,
era una versión más tosca pero similar en todas las características esenciales a la inhumana esfinge que yacía en aquel momento frente a los reunidos. Estos datos, recibidos con incertidumbre y asombro por los presentes, probaron ser de especial interés para el inspector Legras, que comenzó de inmediato a acosar con preguntas al informante, ya que había copiado y tomado notas del ritual oral escuchado a los adoradores del culto de los pantanos que sus hombres detuvieron. Suplicó al profesor que recordase lo mejor que pudiera las sílabas que anotó en su convivencia con aquellos diabólicos esquimales. Lo que siguió entonces fue una exhaustiva comparación de detalles y un momento de pavor silencio cuando el detective y el científico llegaron a la conclusión de que prácticamente eran idénticos las frases de aquellos dos rituales diabólicos pertenecientes a mundos tan diferentes y distantes entre sí. Lo que cantaban a sus oídos gemelos, tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes de los pantanos de Luisiana, eran, en esencia, era algo muy parecido a esto. Las divisiones entre las palabras se han puesto en base a los cortes que tradicionalmente se hacían en las frases que cantaban en voz alta. Pulukwik nak kulun, rekulak nak fatak. Legracier tenía algo a su favor frente al profesor Webb, ya que en varias ocasiones sus prisioneros mestizos le habían repetido lo que los viejos oficiales les contaron del significado de esas palabras en versos. Se traducía por algo parecido a esto: en su morada, el difunto Kutun espera soñando. En ese momento, en respuesta a una exigencia urgente y generalizada, el inspector Legras relató de la forma más completa posible su experiencia con los adoradores de los pantanos, un relato que mi tío, tal y como pude ver, consideró de una profunda trascendencia. La historia participaba de los más locos sueños de mitómanos y teófonos y demostraba el asombroso grado de imaginación cósmica poseída por aquellos mestizos y parias, algo que era lo que menos se hubiese podido esperar de ellos. El día 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans fue llamada a acudir con urgencia a la región pantanosa y la cumbre del sur de la ciudad. Los ocupantes ilegales de la zona, en su mayoría primitivos pero amables descendientes de los hombres de Lafayette, eran presa de un terror absoluto debido a algo desconocido que se les había acercado en silencio durante la noche. Al parecer se trataba del vudú, pero un vudú de un tipo más terrible del que jamás habían llegado a conocer. Y algunas mujeres y niños habían desaparecido desde que el maléfico Tantán comenzó su incesante golpeteo a lo lejos. En el interior de los negros y embrujados bosques por los que ninguno de los colonos se atrevía a aventurarse, había gritos demenciales y angustiosos chillidos, cantos que helaban la sangre y danzantes llamas endemoniadas, y según añadió el aterrador mensajero, la gente no podía soportar por más tiempo. De este modo, un destacamento de 20 policías repartidos entre 2 carruajes y un automóvil emprendieron la marcha en las últimas horas de la tarde con el tembloroso colono haciendo las veces de guía. Se apearon al final del camino transitable y durante kilómetros chapotearon en silencio a través del terrible bosque de ciprés al que la luz del día nunca llegaba. Feas raíces y maléficas lianas de musgo de Florida les acosaron, y de vez en cuando los montones de piedras enmohecidas o los restos de paredes putrefactas intensificaban con su sola insinuación de unos pobladores tan morosos una sensación depresiva que cada árbol malformaba, y a rato se divisó el asentamiento de aquellos colonos, no más que un miserable montón de cabañas y sus histéricos moradores corriendo a apiñarse alrededor del grupo de policías que portaban faroles que se les balanceaban. El apagado rino del Tantán resultó ahora levemente audible, muy a lo lejos, y algún alarido aterrador llegaba a ratos cuando el viento cambiaba de dirección. Un brillo rojizo parecía también filtrarse a través de las pálidas malezas más allá de las interminables avenidas de bosques nocturnos. A pesar de tener aún miedo a quedarse solo de nuevo, los aterradores colonos se negaron en redondo a avanzar un solo palmo más en dirección a aquella escena de impia adoración, de modo que el inspector Legras y sus
19 colegas se internaron sin guía alguno entre negras arquerias de horror por las que ninguno de ellos había pasado con anterioridad. El área en la que ahora se adentraba la policía había tenido siempre mala fama. Era prácticamente desconocida por el hombre blanco y en absoluto transitada por este. Había leyendas que apuntaban a un lago oculto jamás visto por los ojos mortales, en la que había un enorme y amorfo pólipo blanco de ojos luminiscentes, y los colonos cuchicheaban acerca de unos diablos con aspectos de murciélagos que salían volando de cavernas en el interior de la tierra para adorarlo a la medianoche. Los colonos afirmaban que aquellos habían estado allí desde antes de Divej, desde antes de la Salle, desde antes de los indios e incluso antes de las saludables bestias y aves que poblaron nuestros bosques. Aquel ser era una pesadilla en sí mismo, y su sola visión suponía la muerte, pero también hacía soñar a los hombres, y por esa razón, estos sabían lo suficiente como para mantenerse lejos de él. La orgía vudú estaba teniendo lugar en los márgenes de tan temida zona, pero eso era ya lo suficientemente malo de por sí. Es posible, por lo tanto, que el lugar de la celebración hubiese aterrorizado más a los colonos que los escalofriantes sonidos. Solamente la poesía o la locura puede hacer justicia a los ruidos escuchados por los hombres de Gras. A medida que se abrían paso por el negro pantano hacia el rojizo resplandor y el apagado sonido de los tambores, existían rasgos vocales propios del ser humano y rasgos vocales propios de las bestias. Pero resulta harto horrible escuchar los unos cuando la fuente de la que procede deberían producir los otros. La furia animal y el libertinaje orgánico se azotaban el uno al otro hasta alcanzar costas demoníacas en medio de un éxtasis de aullidos y graznidos que desgarraban aquellos bosques nocturnos y reverberaban por toda su extensión como si se tratase de tormentas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando, aquel uluar sin orden y concierto se detenía, y de lo que parecía ser un coro bien orquestado surgían roncas voces entonando en sonsonete aquellas horribles frases o ritual. Puluk oknun kudun rikatwat nadafak. Entonces fue cuando los hombres, habiendo ya alcanzado un lugar donde la vegetación era menos frondosa, se toparon de repente con la visión del terrible espectáculo. 4 de ellos se tambalearon, uno se desvaneció y los otros 2 profirieron un desquiciado grito que afortunadamente fue enmudecido por la furiosa cacofonía que procedía de aquella orgía. Legras echó agua de los pantanos en la cara del desmayado y los otros se quedaron temblando allí de pie, casi hipnotizados por el horror. En un claro natural del pantano había un islote cubierto de hierbas de algo menos de media hectárea, sin árboles y relativamente seco. Allí saltaban y se retorcían una indescriptible horda de monstruosidad humana que nadie, salvo Sain o Angauras, hubiera sido capaz de retratar. Sin ropa alguna encima, aquellos engendros mestizos rugían, vociferaban y se contorsionaban en un torno a una gigantesca hoguera circular en cuyo centro visible a través de ocasionales aberturas de las cortinas de llamas se alcanzaba un imponente monolito de granito de unos 2,5 metros de altura sobre el cual, de manera incongruente, daba su extraña pequeñez, destacaba la horrenda estatuilla. Formado en un amplio círculo de 10 caldazos dispuestos a intervalos regulares, como el monolito rodeado de llamas, en su centro colgaba boca abajo los cuerpos atrozmente mutilados de los indefensos colonos que habían desaparecido. Era dentro de aquel círculo donde el coro de adoradores saltaban y rugían, desplazándose de forma general de izquierda a derecha, en una interminable bacanal entre el círculo del cuerpo y el de llamas. Puede que fuese solamente la imaginación o puede que fueran los ecos del lugar los que indujeron a uno de los policías, un hispano un tanto exaltado, a figurarse que había oído respuesta antifonales de ritual procedientes de algún lugar lejano y sin luz en lo más profundo de aquellos bosques de ancestrales leyendas y horrores. Más tarde tuve ocasión de encontrarme de nuevo con este hombre, Joseph de Galvez, se llama, que demostró ser molestamente imaginativo. Llegó hasta el punto de
inusitar la existencia de un batir de alas apenas perceptible y de haber vislumbrado unos ojos brillantes y una gigantesca masa blanca más allá de los árboles lejanos, pero creo que lo que sucedía realmente es que había escuchado demasiadas supersticiones locales. La horrible pausa que se tomaron los hombres de la García tras presenciar semejante aberración fue relativamente breve. El deber era lo importante. Y aunque debía haber más de una centenar de mestizos celebrando en aquella multitud, los policías confiaron en sus armas de fuego y se lanzaron resueltos hacia una nauseabunda batalla. Durante unos 5 minutos, el caos y el estruendo resultante fueron más allá de toda descripción. Se libró una auténtica batalla campal y se abrió fuego, si bien muchos de los ilódatras se dieron a la fuga, pero al final el inspector Legras pudo contar hasta 47 detenidos de hosco semblante, a los que obligó a vestirse a toda prisa y formar entre 2 filas de policías. 5 de los adoradores yacían muertos y otros 2 más habían resultado heridos de gravedad. Fueron acarreados por sus compañeros sobre improvisadas camillas. Por supuesto, la esfinge que yacía sobre el monolito fue cuidadosamente retirada y transportada por el propio Legras. Tras un viaje de extrema tensión y agotamiento, los detenidos fueron interrogados en la jefatura de policía, resultando ser todos hombres de muy baja extracción social, de sangre mestiza y enajenados mentales. La mayoría eran marinos, unos cuantos negros y mulatos, casi todos de las Indias Occidentales o portugueses de barba, de las islas portuguesas del Cabo Verde. Aportaban una nota de colorido vudú al heterogéneo culto, pero bastante antes de que se hubiera realizado muchos interrogatorios, ya se habla puesto de manifiesto que en todo aquello había algo mucho más profundo y antiguo que el simple fetiche negro. Degradados e ignorantes como eran, aquellas criaturas se aferraban con sorprendente firmeza a la idea central de su repugnante fe. Tal y como dijeron, adoraban a los primigenios, que existían desde mucho antes de los hombres y que vinieron a este joven mundo desde los cielos. Los primigenios abandonaron la superficie del planeta, desapareciendo en el interior de la tierra o bajo las aguas del mar, pues sus cuerpos sin vida les contaron en sueños sus secretos a los primeros hombres que formaron un culto que jamás desapareció. Este era tal culto, y los prisioneros afirmaban que siempre habrá existido y que continuará haciéndolo, oculto en lejanas tierras baldías y lugares lúgubres a lo largo y el ancho del mundo, hasta el momento en el que el sumo sacerdote Kutum se alce desde su lóbrega casa en la invulnerable ciudad de Rajal bajo las aguas y volviese a poner la tierra bajo su dominio. Algún día les convocaría a todos. Cuando las estrellas estuvieran en posición, el culto secreto esperaría por siempre hasta que esto sucediera y poder liberar. Entre tanto, nada más debía decirse. Había algunos secretos que incluso la tortura sería incapaz de extraer. La humanidad no era la única vida consciente del planeta, ya que de las tinieblas salían figuras para visitar a los pocos feligreses. No se trataba de primigenios, a los que ningún hombre había visto jamás. El ídolo esculpido era una representación de Gran Cthulhu, pero nadie sabía decir si los demás primogenios eran o no parecidos a él. Nadie era capaz de leer las antiguas inscripciones, pero los semejantes eran transmitidos de viva voz. El cántico ritual no era el ya mencionado secreto, ya que este último nunca era pronunciado en voz alta, sino susurrado. El cántico solo significaba esto: en tu morada de Relec, el difunto Cthulhu espera soñando. Solo se consideró a 2 de los detenidos lo bastante cuerdos como para ser colgados, y el resto fue internado en diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los asesinatos rituales, afirmando que la muerte había sido producida por los seres de alas negras que se habían dirigido hacia ellos desde su inmemorial templo en el interior del bosque embrujado. No pudo obtenerse ninguna información coherente acerca de esos misteriosos aliados. Casi todo lo que la policía pudo averiguar provino principalmente de un anciano mestizo llamado Castro, que decía haber viajado a extraños puertos y haber hablado con los líderes inmortales del culto de las montañas de China. El viejo Castro recordaba relatos de una horrible leyenda que hacía palidecer las especulaciones de los teósofos, y que el hombre y el mundo parecieran algo de recién aparición
y de existencia transitoria. Ha habido épocas remotas en las que otros seres que vivían en sus grandes ciudades gobernaban la tierra. Castro dijo que según le habían contado a aquellos chinos inmortales, aún podían encontrarse vestigios de aquellas en ciclópeas piedras de las islas del Pacífico. Ellos murieron muchas eras antes de la aparición del hombre, pero existen ciertas artes que pueden hacerlos revivir cuando las estrellas estén de nuevo en la posición dentro del ciclo de la eternidad. Efectivamente, ellos habían venido de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Estos prigenios, continuó Castro, no están compuestos de todo de carne o sangre. Tenían forma, cosa que quedaba demostrada en aquella esfinge esculpida en la estrella, pero esa forma no estaba hecha de material. Siempre que las estrellas estuvieran en posición podían saltar de un mundo a otro a través de los cielos. Mas cuando las estrellas no eran propicias, ellos no podían vivir. Pero aunque no pudieran vivir, tampoco morían realmente. Todos yacen en moradas de piedra en la gran ciudad de Relay, protegidos por los hechizos del omnipotente Cthulhu, en espera del día de la gloriosa resurrección, en la que las estrellas y la tierra les sean de nuevo favorables. Llegando ese momento, alguna fuerza del exterior debe liberar sus cuerpos. Los hechizos empleados para preservarlos les impiden intentar todo movimiento inicial, por lo que no podían hacer otra cosa que yacer despiertos en la oscuridad y pensar mientras transcurrían millones y millones de años. Ellos estaban al tanto de todo lo que acontecía en el universo, pues su forma de comunicación era la transmisión del pensamiento. Incluso hoy hablan en sus tumbas, cuando después de infinitas épocas de caos llegaron los primeros hombres. Los primigenios hablaron a los más sensitivos de entre ellos, moldeando sus sueños, ya que solamente así podía su lengua alcanzar las mentes carnales de los mamíferos. Entonces, susurró Castro, aquellos primeros hombres formaron el culto en torno a un pequeño ídolo que les mostraba a los grandes ancianos. Ídolo traído de la época distinta, desde estrellas sin luz. Este culto no desaparecerá nunca hasta que las estrellas vuelvan a estar en posición y los sacerdotes ocultos consigan sacar a Gran Cthulhu de su tumba para que resucite a sus súbditos y reanude su dominio sobre la tierra. Esos tiempos serán fácilmente reconocibles, porque entonces la humanidad se habrá vuelto como los primigenios, libres, salvajes, más allá del bien y del mal, dejando a un lado la ley y la moral. Y todos los hombres gritarán y matarán y gozarán. Entonces, los primigenios liberados les enseñarán nuevas formas de gritar y de matar, de solazarse y disfrutar, y la tierra entera arderá en un holocausto de éxtasis y liberación. Mientras tanto, el culto, mediante los ritos apropiados, debe mantenerse viva la memoria de aquellas antiguas costumbres y escenificar la profecía de su regreso. En tiempos remotos, hombres elegidos habían hablado en sueños con los primigenios sepultados, pero un día algo sucedió. La gran ciudad pétrea de Relay, con sus tumbas y monolitos, se hundió bajo las aguas, y las aguas profundas, llenas de misterio primigenio que ni los pensamientos pueden atravesar, habían cortado aquella comunicación espectral. Pero el recuerdo nunca moriría, y los sumos sacerdotes afirmaban que la ciudad se alzaba de nuevo cuando las estrellas estén en posición. Entonces saldrá de la tierra los negros espíritus que en ella habitan, enmohecidos y temblorosos, cargados de rumores siniestros obtenidos en cavernas situadas bajo el mismo fondo del mar. Pero el viejo Castro prefería no hablar demasiado acerca de ellos. Se calló de repente y no hubo persuasión o sutileza alguna capaz de sacar una sola palabra más al respecto. Curiosamente, tampoco quiso hablar acerca del tamaño de los primigenios. El culto dijo que, según pensaba, su núcleo yacía en medio de las arenas interminables del desierto de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares. Ningún libro había siquiera insinuado la existencia de este, aunque los chinos impercederos afirmaron que el Necronomicon del árabe loco Abul Arabaz contenía ciertos dobles significativos que los iniciados podían interpretar a su antojo, especialmente el tan discutido pareado, que no es tan muerto lo que puede yacer eternamente, y con los egos extraños a una muerte puede morir. Legracie, profundamente impresionado,
y no menos perplejo, había intentado informar en vano acerca de las afiliaciones históricas del culto. Aparentemente Castro había dicho la verdad cuando afirmó que este era completamente secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna acerca de la estatuilla o la secta. En aquel preciso momento el inspector había llegado hasta la máxima autoridad del país para encontrarse únicamente con el relato de Groenlandia que había contado el profesor Webb. El interés febril que el relato de la García despertó durante la reunión, corroborado por la propia estatuilla, quedó reflejado en el correspondiente subyacente de los asistentes, aunque los comentarios que aparecieron en las publicaciones oficiales de la sociedad fueron más bien escasos. La preocupación es la principal inquietud en aquellos acostumbrados a enfrentarse en ocasiones con charlatanes e impostores. Legras presentó la estatuilla durante algún tiempo al profesor Webb, pero le fue devuelta al fallecer este último y permaneció hoy en su poder. Tal y como he podido comprobar hace no mucho, es un objeto auténticamente terrible e inequívocamente parecido a la que el joven Wilcox esculpió en sueños. No me extraña que mi tío se entusiasmase con el relato del escultor, pues qué idea no le llegaría a la cabeza tras lo que Le Garcier había aprendido del culto si escuchase a un joven sensible decir no solo que había soñado con la estatuilla y los jeroglíficos exactos de la imagen hallada en los pantanos y la tablilla de Groenlandia, sino en sueños le había llegado al menos 3 de las precisas palabras que componían la fórmula pronunciada tanto por los diabólicos esquimales como por los mestizos de Luisiana. El inicio inmediato por parte del profesor Angel de una investigación con la mayor minuciosidad, eminentemente natural, aunque yo personalmente sospechaba que el joven Wilcox había oído del culto de alguna forma y que había inventado una serie de sueños para enfatizar aquel misterio y prolongar a expensas de mi tío. No cabía duda de que la descripción del sueño y los recortes recopilados por el profesor venían a corroborar los hechos, pero la racionalidad de mi mente y la extravagancia de todo este tema me llevaron a adoptar lo que a mi juicio eran las conclusiones más sensatas. De este modo, tras estudiar detenidamente una vez más el manuscrito y correlacionar las notas teófilas y antropológicas acerca del culto con el relato de Le Garcier, viajé hasta la residencia del escultor de Providence para echar la reprimenda que me parecía apropiada por haber embaucado de manera tan atrevida a un hombre educado y de edad. Wilcox aún vivía en la soledad del edificio Felux Lice de Thomas Street, una horrible imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, que ostentaba una fachada de estuco entre preciosas casas coloniales que ocupaba la antigua colonia. Lo encontré trabajando en su estudio y hubo de admitir que es un genio del escultor. Era profundo y auténtico, nada más ver las obras que allí había repartido. Creo que, con el tiempo, será recordado como uno de los grandes artistas de lo decadente, porque había ya cristalizado una arcilla y algunos días reflejaba en el mármol pesadillas y fantasías que solo Arthur March evocaba en su prosa, Clark Armstrong Smith plasmada en su verso y pintura. Moreno, delicado y de un descuidado aspecto, se volvió lánguidamente al llamar yo la puerta y me preguntó qué quería sin siquiera levantarse. Manifestó cierto interés cuando le dije quién era, pues mi tío había despertado su curiosidad al investigar sus sueños, pero nunca le había explicado la razón del estudio. No amplié sus conocimientos acerca del asunto, pero busqué con cierta sutileza la forma de poder sacarle algo. En poco tiempo pude convencerme de su sinceridad, pues hablaba acerca de los sueños de una forma de que nadie podía engañar. Estos sueños y los residuos que esto había dejado en su subconsciente habían tenido una profunda influencia en su arte, cosa que conformó al mostrarme una morbosa estatua cuyo contorno casi me hizo estremecer con la potencia de su siniestro poder evocatorio. Wilcox no pudo recordar haber visto el origen de esa figura, salvo en su propio bajorrelieve, pero el perfil lo había moldeado inconscientemente sus propias manos. Se trataba sin duda de la gigantesca figura sobre la que desvarió en sus delirios. También quedó claro
sin mediar mucho tiempo, que realmente no sabía nada del culto secreto salvo por lo que se hubiese dejado caer en sus charlas con mi tío. Una vez más, me esforcé en imaginar cómo habría podido llegar a experimentar tan extrañas sensaciones. Hablaba de sus sueños de una extraña y poética forma, haciendo ver con terrible intensidad la húmeda ciudad ciclópeda de piedra verdosa y cubierta de fango cuya geometría, comentó curiosamente, era completamente errónea y consiguiendo que pudiese escuchar con pavorosa expectación la incesante y casi mental llamada de las profundidades Kutun Fatak. Estas palabras formaban parte de aquel terrible ritual que había de la vigilia onírica del difunto Kutun, bajo su bóveda Peatre en Relay, y me sentí profundamente estremecido a pesar de mis creencias racionales. Estoy seguro de que Wilkins había oído hablar del culto de alguna manera, pero lo había olvidado en medio de un montón de sus no menos extrañas lecturas e imaginaciones. Más tarde, en virtud de su predisposición e impresionantismo, había hallado una expresión subconsciente de aquello en sus propios sueños, en el bajorrelieve y en la terrible estatua que tenía entonces entre mis manos. El engaño al que había sometido a mi tío era, por lo tanto, uno inconsciente e involuntario. El joven tenía un carácter algo amanerado y antipático a la vez, por el que no podía sentir simpatía, pero me vi obligado a reconocer tanto su genio como su honestidad. Me despedí de él amistosamente, deseándole todo el éxito que su genio prometía. El asunto de la secta aún continuaba fascinándome hasta el punto de imaginarme que alcanzaría la fama personal por mis investigaciones acerca del origen y contextos. Visité a Legard en Nueva Orleans y charlé tanto con él como con otras personas acerca de aquella vieja redada. Vi la terrorífica esfinge e incluso hice preguntas a aquellos prisioneros mestizos que aún seguían con vida. Por desgracia, el viejo Castro llevaba muerto varios años, aunque no se trataba más que de una confirmación detallada de lo que mi tío había escrito en sus notas. Lo que entonces estaba, comprobé personalmente de manera tan gráfica, consiguió estimularme de nuevo, ya que estaba seguro de andar tras la pista de una religión auténtica, antiquísima y absolutamente secreta, cuyo descubrimiento habría de mí un antropólogo de renombre. Mi actitud, como me gustaría que continuara siendo, aún era por aquel entonces una de absoluto materialismo, de modo que descarté, con una perseverancia inexplicable, las coincidencias existentes entre las notas relativas a sueños y los extraños recortes recopilados por el profesor Año. Algo que empecé a sospechar, y que me temo ahora sea ciencia cierta, es que la muerte de mi tío distó mucho de ser natural. Se derrumbó en un angosto y empinado callejón que ascendía desde unos viejos muelles infestados de mestizos extranjeros, tras un descuidado empellón propiciado por un marino negro. Y no me sorprendería enterarme en algún momento de la existencia de ciertos métodos secretos de asesinato tan antiguos como los ritos y creencias esotéricas. Legracier y sus hombres no han sufrido daño alguno, pero en Noruega ha muerto cierto marinero que fue testigo de cosas extraordinarias. ¿Habrá llegado las pesquisas de mi tío a oídos siniestros tras obtener la información de aquel joven escultor? Creo que el profesor Angel murió porque sabía demasiado. Que yo desaparezca de igual manera está aún por ver, porque ahora yo sé mucho. Alequín, espero que hayas disfrutado de la segunda parte de esta gran historia, del gran autor, del gran maestro Lovecraft. Y bueno, si este video te gustó, por dale un like, compártelo y deja un comentario. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, por favor, ve a ver la primera parte para que te enteres bien de cómo va esta historia. Y por supuesto, suscríbete. En este canal tengo más historias de este gran maestro Lovecraft. Y si ya estás suscrito, por favor verifica que la campana de notificación esté activada. Así YouTube te va a avisar cada que haga un video o cada que hagamos un directo. Y como siempre, si puedes y te nace, por favor apóyame en Patreon. Este canal se mantiene gracias a sus donaciones. Y esto ha sido todo por ahora.
Soy Clau. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.